Cuando decimos oral, nos referimos a las predicaciones. Por ejemplo, en el capítulo 2, no vamos a ir allá, pero ustedes saben, está el discurso de Pedro, ¿no es cierto? Inmediatamente después de que desciende el Espíritu Santo, en cumplimiento de la palabra del Señor, que dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu. Entonces Pedro se para en pie y empieza a predicar. Ese es el testimonio oral. Pero también el testimonio escrito de los apóstoles, que como les dije hace un momento, principalmente está contenido en sus cartas. Eso, hermanos, es la doctrina de los apóstoles. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el contenido de la doctrina de los apóstoles? Ya sabemos en qué consiste la doctrina de los apóstoles. Es una enseñanza acerca de la persona y obra de Cristo. Y que fue transmitido tanto oralmente como por escrito. Ahora, ¿cuál es el contenido o el mensaje de la doctrina de los apóstoles? En una sola palabra, el Evangelio. El Evangelio. Ese es el contenido de la doctrina de los apóstoles. En conclusión, la doctrina de los apóstoles es el testimonio que tenemos acerca de ellos y sus predicaciones. Testimonio que expone de manera clara y precisa las verdades fundamentales del Evangelio a través de las Sagradas Escrituras, y es en ellas que debemos perseverar. Es en ellas que debemos perseverar. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿cómo nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles? Ok, ya sabemos qué es la doctrina de los apóstoles. Son las enseñanzas de los apóstoles acerca de Cristo, ¿verdad? Que fue transmitido oral y por escrito. Ya sabemos cuál es el contenido. Es el Evangelio, las verdades fundamentales del Evangelio, contenidas en las Escrituras. La pregunta que sigue es, ¿y cómo nosotros hoy día perseveramos en esa doctrina? Y entonces ahí caemos a lo que les decía al principio. La predicación de las Sagradas Escrituras, la predicación fiel de las Sagradas Escrituras, es el método de perseverar en la doctrina de los apóstoles hasta nuestros días. Ahí está claro. ¿Cómo perseveramos nosotros hoy en la doctrina de los apóstoles? A través de la predicación fiel de las Sagradas Escrituras. O sea, cada vez que un predicador fiel abre las Escrituras, lee el texto, explica el texto, lo expone y lo aplica, ahí se está perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ok, quiero complementar esto, hermano, algo que no habíamos dicho la vez pasada, pero como para enriquecer este punto sobre la predicación fiel o la doctrina de los apóstoles. ¿Cuáles son las funciones especiales de la palabra de Dios en relación con la iglesia? ¿Cuáles son las funciones especiales de la predicación fiel en relación directa con su iglesia? Bien, en primer lugar, hermanos, la predicación fiel de la palabra de Dios provee el conocimiento salvífico. Otra vez, la predicación fiel de la palabra de Dios provee conocimiento salvífico. O sea que no hay otra manera de llegar al conocimiento del Evangelio y de la verdad de Cristo que no sea a través de la predicación. Como dice Pablo por allá en 1 Corintios, porque a Dios le plació salvar ¿cómo? Mediante la locura de la predicación. Ese es el instrumento que a Dios le place usar para hoy día alcanzar a sus escogidos. La predicación fiel de las Escrituras. En segundo lugar, da vida espiritual. No solo provee el conocimiento, sino que la predicación también en sí misma da vida espiritual. Es el instrumento por el cual Dios da vida a los muertos espiritualmente. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Lázaro. O sea, claro, no vemos allí una predicación como tal, pero sí vemos que Cristo está hablando. Y dice, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué ocurrió? Lázaro se levantó. Ocurrió un milagro grandísimo. Un muerto escuchó la voz de Cristo y se levantó. Hermanos, eso es lo mismo que ocurre cada vez que se predica fielmente la palabra de Dios y las personas responden en fe.
da vida a los muertos. En tercer lugar, implanta la fe en Cristo. La predicación fiel de la palabra. Implanta la fe en Cristo. Como dice Pablo en Romanos 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que, ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque uno de los requisitos para ser salvos es creer con el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor, ¿no es cierto? Ok. ¿Cómo se implanta esa fe en el corazón? A través de la predicación fiel de la palabra de Dios. Solamente así. En cuarto lugar, otra función de la predicación fiel es que santifica al pueblo de Dios. No solo provee conocimiento salvífico, no solo da vida espiritual e implanta la fe, sino que santifica también al pueblo de Dios. La palabra es el medio por el cual Él lo santifica. Como dice en Juan 17 tenemos la oración del Señor, orando precisamente por sus discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, que ¿cuál medio ha escogido Dios para santificar a su pueblo? La palabra de Dios, la predicación fiel de la palabra. En quinto lugar, otra función es que contrarresta la apostasía. Contrarrestar es como detener, eso significa. Entonces, otro de las funciones de la predicación fiel de la palabra es que contrarresta la apostasía. Es el único medio para mantener la apostasía fuera de la iglesia. Y en esto me llama la atención el texto que encontramos en 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4 y los versículos del 1 en adelante. Miren estas palabras del apóstol Pablo, la solemnidad con que las dice. Capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 1. Está hablándole a su hijo Timoteo y estas son prácticamente sus últimas palabras que tenemos registradas del apóstol en las Escrituras. Dice, te encarezco delante de Dios. O sea, esto es una orden apostólica, pero lo hace en un tono solemne. ¿Se dan cuenta? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino. Mira quién está poniendo por testigos, a Dios y a Jesucristo. Y dice, por ellos, y está poniendo a Jesucristo como juez. ¿Lo ven? Que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Y cuál es esa encomienda que Pablo le hace a Timoteo? Que prediques la palabra. O sea, Timoteo, por sobre todas las cosas, obviamente, para eso tenemos la primera y la segunda de Timoteo, para recordarnos todas esas verdades. Pero de todo lo que te digo, si hay algo que te quiero encargar de una manera solemne, si hay algo que quiero en lo cual perseveres hasta el fin, es en esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿por qué la solemnidad de esta encomienda? ¿Y por qué el apóstol en sus últimos está tan preocupado porque se predique fielmente la palabra de Dios? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces Pablo está tan preocupado por la salud de la iglesia que encomienda encarecidamente y sobre todas las cosas que se predique fielmente la palabra de Dios. ¿Por qué? Por causa de la apostasía. Porque dice el texto, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y teniendo comezón de oír, que dice, se amontonarán maestros. Noten que esto no es algo del siglo XXI únicamente. Desde el siglo I
ya habían falsos maestros. Y ahí la preocupación del apóstol, porque se predicara fielmente la palabra del Señor. Con mayor razón nosotros debemos procurarlo, ¿no? Bien, en sexto lugar, una sexta función, fortalece la unidad de la iglesia. La fidelidad a la palabra de Dios es lo único que puede mantener la comunión y fortalecer la unidad de la iglesia. Y en Efesios 4 tenemos precisamente eso. ¿Con qué fin, con qué propósito el Señor Jesucristo instituyó o estableció pastores y maestros? Efesios 4:11, mire cómo dice. Y él mismo, hablando de Cristo, por supuesto, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Obviamente el ministerio de apostolado y de profeta fueron únicos del tiempo en que la revelación pues estaba abierta, ¿no es cierto? Entonces, obviamente eso fue para ese momento. Pero hay otros oficios que no, dice a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que dicho sea de paso, prácticamente se refiere a la misma persona, un pastor maestro, porque si ustedes revisan, por ejemplo, en la lista de 1 Timoteo, una de las características de un verdadero pastor es que debe ser, ¿qué? Apto para enseñar. Así que bueno, pastores y maestros. Ahora, la pregunta, la razón de por qué traigo el texto. ¿Por qué razón, o para qué más bien, con qué fin el Señor Jesucristo establece pastores y maestros en la iglesia? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que tenemos que uno de los propósitos de que el Señor haya dado dones a la iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que cada vez que se predica fielmente la palabra de Dios, se cumple con este propósito también. Se edifica la iglesia. ¿Y eso qué hace o qué promueve? La unidad. La unidad. Miren, hermano, no puede haber unidad a costa de la verdad. Esto es importante. Digo esto porque hay muchos lugares, yo creo que de pronto ustedes han escuchado, donde dicen, por ejemplo, y más si saben que somos bautistas, reformados, en fin. Bueno, algunos nos tienen el sobrenombre de calvinistas, que yo no sé por qué, porque no somos descendientes de Calvino, pero bueno, sí, claro, abrazamos las doctrinas de Calvino, por eso quizás, pero el punto es este. Nos rotulan y nos señalan como, ustedes son separatistas, ustedes nomás es pura doctrina y pura, pero se olvidan de la unidad. ¿Dónde está el amor entre los hermanos? Yo creo que de pronto algunos han escuchado comentarios similares. Hermanos, el problema con esa afirmación es que no puede haber unidad verdadera donde no tenemos una verdad en común. ¿Sí? Repito, no puede haber unidad verdadera donde no hay una verdad en común. Si estamos aquí y cada quien cree lo que cree, porque cree que es lo mejor, pero no hay unidad en la verdad, en el conocimiento, entonces esa es una unidad falsa y mediocre. La verdadera unidad solamente puede estar fundamentada en una verdad en común. Y obviamente esa verdad no puede ser otra que las Santas Escrituras. Y es sobre esa base que debemos mantener nuestra unidad. Bueno, y en séptimo lugar, la predicación fiel de la palabra de Dios ilumina el entendimiento de los creyentes. Ilumina el entendimiento de los creyentes. Por más que
se agudicen los sentidos por medio de la observación filosófica y la experimentación científica, jamás podrán comprender lo que es necesario para entender lo que es el Evangelio. Solo la Escritura trae esa sabiduría necesaria. Miren cómo dice Pablo de Timoteo, precisamente, en 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 14. Pero tú, 2 de Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido, otra vez, la misma palabra, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. O sea, ¿qué es lo que nos hace sabio? ¿Qué es lo que nos ilumina el entendimiento? La predicación fiel de la palabra de Dios. Claro, obviamente, cuando hablamos de la predicación fiel de la palabra de Dios, estamos diciendo que esa predicación viene acompañada o respaldada de la obra del Espíritu. Donde no se predica fielmente la palabra de Dios, allí el Espíritu no está. Otra vez, esto en contraposición con lo que muchos enseñan, que igual, así como nos señalan en cuanto al otro, también nos señalan en cuanto a este aspecto. Nos dicen, es que ustedes no creen en el Espíritu, todo lo contrario. Es lo contrario. Porque creemos en el Espíritu Santo, es que tenemos esa garantía de predicar la palabra de Dios. Porque sabemos que si lo hacemos fielmente, el Espíritu Santo también va a hacer su obra. No hay otra manera. ¿Ven? Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. No, bueno, eso es otro tema, pero como le pasaba a los corintios, ellos solamente querían lo extraordinario, lo visible, ¿no? Es que las lenguas, eso es más visible, ¿no? Eso, entonces todos vámonos por ahí. Y Pablo le dice, no. Sí. Así que, otra vez, solo cuando se predica fielmente la palabra de Dios, el Espíritu, obviamente, respalda esa enseñanza. Y dicho sea de paso también, solo cuando se predica la palabra de Dios fielmente, es que Cristo está hablando a su iglesia. Esto es importante, hermanos, porque Cristo prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿y de qué manera Jesucristo está con su iglesia? ¿No es cierto? Porque Jesucristo ya no está aquí presente, parándose y enseñándonos, como lo hizo en su momento con los discípulos. ¿Cómo está Cristo presente con su iglesia? Bueno, alguien podría decir por su espíritu. Correcto, de acuerdo. Obviamente, Él prometió enviar al Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Definitivamente, eso es verdad. Y dice, y Él recordará todas las cosas. La pregunta es, ¿y cómo recordará las cosas de Cristo? A través de la predicación fiel de la palabra de Dios. En otras palabras, cada vez, escuchen esto, cada vez que se reúne la iglesia de Cristo como asamblea o como un cuerpo local y se predica fielmente la palabra de Dios, ahí Cristo está hablando a su iglesia. Cristo está cumpliendo lo que Él prometió. Estaré con vosotros todos los días. Y es de esa forma, cuando se predica con fidelidad la palabra de Dios. Bien, hermanos, y rápidamente, la vez pasada terminábamos con esto. La predicación fiel de las Santas Escrituras es una marca distintiva de una iglesia bíblica y saludable. Donde no se predica fielmente la palabra de Dios, no puede haber una iglesia saludable. Y en el peor de los casos, ni siquiera puede llamarse iglesia de Cristo. Ni siquiera, o sea, pueden tener un show muy bonito, una banda, luces, espectáculo y lo que sea. Pero donde no se predica fielmente la palabra de Dios, ni siquiera puede llamarse iglesia de Cristo.
como le pasó a Sardis y en su momento a todas las otras iglesias locales, en Apocalipsis 3:1, donde les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad aquí, para ir cerrando este punto? ¿Cuál es la participación espiritual de los oyentes? Porque, bueno, hasta aquí quizás pudiéramos decir, pues todo eso es responsabilidad del pastor. Por supuesto que los pastores somos los principales responsables de que se predique fielmente la palabra de Dios. Antes de eso, permítame un texto más, no lo tenía ahí, pero está en 2 Timoteo 2:2. Porque también esto es otra pregunta que pudiera surgir, ¿no? ¿Quiénes son los que deben predicar la palabra de Dios? ¿No es cierto? Bueno, ya sabemos. Después de Jesucristo, ¿quiénes predicaron la palabra de Dios? Los apóstoles. Los apóstoles y pastores que fueron ordenados por ellos también, ¿no es cierto? Y no solo eso. Timoteo era un pastor ordenado, ¿no es cierto? El pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora mira lo que Pablo le dice al pastor Timoteo, en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué es eso que ha oído de parte de Pablo? Pues el Evangelio del Señor Jesucristo, las verdades fundamentales. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice? Esto encarga a personas fieles que sean... ¿Eso dice el texto? Noten cómo dice, esto encarga a hombres. O sea, esta palabra hombres en el original, en el griego, es masculino y adulto, y en la etapa de la adultez. O sea que está descartando a quiénes, mujeres y niños, aun si son varoncitos, todavía tampoco es su tiempo. Hombres, por un lado. Y no solo eso, dice hombres ¿qué? Fieles. Esa palabra fiel tiene que ver principalmente con el aspecto de la fe. Obviamente que sean creyentes y de buen testimonio, ¿no es cierto? Irreprensibles, como dice en la primera carta. Claro, no perfectos, porque no los vamos a hallar, pero por lo menos que su testimonio ante los demás sea irreprensible. Entonces, dice, fieles, que sean creyentes, ¿y qué más? Idóneos para enseñar también a otros, lo que decíamos hace un momento en Efesios 4. El pastor también es maestro y debe ser apto para enseñar. Es a estos, hermanos, y es a través de estos hombres, obviamente escogidos por Dios, preparados por Dios y llamados por Dios, que perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Esto es una verdad. Esto es prosa, esto está claro como el agua. ¿Quiénes son los encargados de llevar fielmente la palabra de Dios? Los hombres fieles, creyentes y idóneos para enseñar. No quería pasar por alto esto. Y ahora sí, volviendo, ¿cuál entonces es la participación? ¿Cuál debe ser la participación espiritual de los oyentes? Bueno, obviamente nosotros o los oyentes también tienen una participación, ¿no es cierto? El Salmo 51, 17 dice, 51, 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Dos cosas importantes. En primer lugar, habla de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado como sacrificio espiritual. Acuérdense, estamos hablando de los elementos de la verdadera adoración y hemos dicho que el primer elemento y el central, en realidad, el más importante de todos es la predicación fiel de la palabra de Dios. Así que estamos hablando, cuando la Escritura habla en términos de sacrificios, está hablando en términos de culto o de adoración. ¿Ve? Y lo que este salmo está diciendo en primer lugar es que un espíritu quebrantado y un corazón contrito son esenciales para rendir una adoración, un servicio de adoración al Señor. Un corazón contrito y humillado. Se dice que el sacrificio físico y el holocausto no son agradables a Dios y se contrastan con el sacrificio de un espíritu quebrantado. No importa, escuchen hermanos, no importa con cuánta piedad nosotros luzcamos ante las demás, pero el Señor conoce el espíritu y el corazón de cada quien y la manera como estamos recibiendo su palabra. Eso ya es responsabilidad de la iglesia. Eso es responsabilidad de los oyentes. Y en segundo lugar, este sacrificio, esta adoración, se ofrece a Dios con relación a la forma en que escuchamos su palabra. Este salmo fue escrito con motivo de la reprensión del profeta Natán a David por su pecado con Betsabé. Otra vez, es el Salmo 51, acuérdense ustedes, la oración de confesión. La respuesta de David a esta proclamación de la palabra de Dios para él fue el sacrificio de un corazón contrito y humillado. O sea que esa es la participación, hermanos, que ustedes como iglesia tienen cada vez que se predica fielmente la palabra de Dios. Escuchar con un espíritu humillado y con un corazón contrito. Y en Isaías 66 dice... Así dice el Señor, 66 versículos 1 y 3. Así dice el Señor, el cielo está en mi trono y la tierra en estrado a mis pies. ¿Dónde pues está la casa para que podrás edificarme? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Dice, todo esto lo hizo mi mano, así todas las cosas llegaron, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. En primer lugar, noten, el contexto tiene que ver con la adoración y la casa de Dios, en el versículo 1, otra vez. Segundo lugar, vuelve a decir que el espíritu humilde y contrito es agradable a Dios de una manera muy similar a la que vimos en el Salmo 51. A este miraré. En tercer lugar, este espíritu contrito se ejercita con relación a escuchar la palabra, a cómo escuchamos. Israel tenía una responsabilidad cada vez que un profeta traía palabra de Dios. Israel tenía una responsabilidad. ¿Cuál? Escuchar fielmente. Y cuando digo escuchar fielmente, quiero decir escuchar con una actitud de sumisión y de obediencia. Esa también debe ser nuestra responsabilidad. Rápidamente, ¿qué significa, ya para terminar, qué significa en la práctica ofrecer a Dios un sacrificio espiritual en la palabra, en la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué significa en la práctica ofrecer a Dios? Esto es como una aplicación, de hecho. Ofrecer a Dios un sacrificio espiritual en la predicación de la palabra. Bien, en primer lugar, significa que deben recordar que en la predicación, lo que les concierne principalmente es tener trato con Dios y recordar que Él les está hablando, lo que les decía hace un momento. Recordar que Cristo se está haciendo presente y está hablando a su iglesia. Eso es lo primero, en la práctica. Segundo lugar, significa que deben entregar sus corazones a la predicación. Oigan esto. Entregar sus corazones, no solo sus oídos, no solo prestar sus oídos, no, sus corazones a la predicación. No deben mantenerse al margen ni ser distantes. Es
muy fácil estar de cuerpo presente y de espíritu ausente. No, requiere una participación nuestra, estar con el corazón escuchando. En tercer lugar, significa que deben plantearse seriamente preguntas bajo el ministerio de la palabra. Es decir, que mientras se está predicando la palabra de Dios, escuchen, hermanos, ustedes deben estarse haciendo preguntas como las siguientes. ¿Cómo quiere Dios que me arrepienta? Sí. Se está predicando un tema en particular, ¿verdad? ¿Cómo el Señor está provocándome o despertándome al arrepentimiento? Porque siempre hay cosas que debemos corregir, ¿no es cierto? ¿Cómo el Señor me está llamando al arrepentimiento? ¿Cómo quiere Dios que cambie? ¿Qué quiere Dios que crea? Siempre que se predica la palabra de Dios, hay verdades que se exponen. ¿Qué quiere Dios que crea? ¿Cómo quiere que confíe en Él? ¿Cómo quiere que obedezca? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Y cómo puedo hacerlo? Son solamente, claro, estas son sugerencias, ¿no? Pero preguntas que debemos estarnos haciendo mientras escuchamos la predicación. Porque sabemos que el Espíritu obra, como dijimos hace un momento, a través de la predicación de la palabra. Pero la manera como lo hace, escuchen, es despertando el corazón del que escucha. Así que digo esto con respeto, pero si usted está escuchando la predicación y salió como entró, permítame decirle que el Espíritu no habló a su vida, lamentablemente. No habló. Y quizás también su corazón estaba en otro lugar, probablemente. Así que es responsabilidad de nosotros, ¿qué? Entregar nuestros corazones mientras se está predicando el mensaje. Y para nosotros, los que proclamamos la palabra, en cuarto lugar, significa que en nuestra predicación debemos ser dignos de atención a la palabra que predicamos como los oráculos de Dios. O sea, ser conscientes de que cada vez que nos paramos a hablar, no estamos hablando de nosotros, ¿ven? A contar nuestras propias historias, anécdotas, en fin. No estamos hablando en nombre personal, no. Estamos aquí, como ustedes habrán escuchado, de parte de Dios y delante de Dios. Así que no es cosa ligera pararnos aquí. Estamos de parte de Dios y delante de Dios, predicando los oráculos de Dios. Y en general debemos recordar que cuando predicamos y enseñamos la palabra de Dios, estamos en un lugar santo, haciendo algo santo en la presencia del Dios santo. No, la tenemos dura, ¿no, hermano Robert? Ciertamente, hay mucha más responsabilidad de parte nuestra. Bien, hermanos, hasta aquí esta parte sobre la predicación fiel de las Santas Escrituras o la doctrina de los apóstoles, como ya explicamos. ¿Cómo hacemos? ¿Paramos? ¿Ya? Ok.